Salavina fui en un sueño angelical, 10 angelitos vi entre un coro celestial. A Salavina fui en un sueño angelical. Los angelitos son las guaguitas del Señor y entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del Señor. Allá en el quebrachal esta doble sollozó y comportándose Salavina amaneció. Allá en el quebrachal esta doble sollozó. La de los angelitos, un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final. La de los angelitos fue un regalo de Julián. Bendición bandoneón con rasguidos de Julián, en la añoranza están del Santiago musical. Bendición bandoneón con rasguidos de Julián. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición, es monte de Chañar, de Algarrobo y de Mistol. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición. Le pido al niño Dios, angelitos de Belén, que alumbren con su luz los senderos de la fe. Le pido al niño Dios, angelitos de Belén. La de los angelitos fue un regalo de Julián, la humilde en el principio y esta trunca en el final. La de los angelitos fue un regalo de Julián. Una más, una más. Corrientes por ahí, no me te conocí, correntinito y botín, de labios color rubí, mi pena se hace canción cuando te quiero soñar. Entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, se quedó mi corazón. El Corrientes morado bajo el cielo azul, te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche solo se canta mi corazón.
memoria de lo que fui. Acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate de un jazmín, acuérdate del dulce amor, de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No puedo decirte más, correntinito y botín, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz. En mi corrientes mora bajo el cielo azul, te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel, bajo el cielo azul. Te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Hola, 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 ¿cómo andan? Hola, ¿están por ahí? ¿O se fueron todos? No, che. Bueno, me tienen que acompañar un rato en esta tarde. En esta tarde ya 5 del 5, señor, señora. Impresionante, ¿no? Cómo pasa el tiempo, che, ¿eh? Es una cosa, de loco. Claro. ¿Qué le pasa, che, a la manada? Medio viejos. ¿Y este? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están, che? No sé qué, alguien viene. Mi perro medio puerco que no. Chao ladra. Qué bárbaro, che, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Un gusto volver a encontrarme aquí en la radio por internet, Aspamishki, radioaspamishki.com.ar. Así es, radioaspamishki.com.ar. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, dentro de poco vamos a ir mejorando toda la calidad de la radio, porque les comento, en estos tiempos de muchas cosas que tuvimos que hacer y bueno, se nos complicó un poco el tiempo y todo eso, ¿no? Este, Estoy acomodando la cámara, ahí está. Se nos complicó bastante el tiempo, pero bueno, vamos de a poco mejorando el tiempo y para disfrutar, che, ¿eh? Mira la gallina en el árbol, ¿no? Oh, gallo puerco. Ahí sí. Me acuerdo cuando estábamos en Atamishki, ¿no? Hay un gallo desgraciado a las 4, 3 de la mañana se ponía a cantar, che. Claro, en la mejor hora de dormir, ¿viste? El tipo. Uh, bueno, ahí anda mi burro, che, ¿eh? Así que bueno, aquí estamos, vamos a compartir la música, nos tienen que pedir, nos tienen que solicitar lo que quieran escuchar y nosotros desde aquí vamos a ir buscando lo que quieran escuchar ustedes, ¿no?
Por ejemplo, seguramente, escuchá. Nuestro trabajo de corazón es el producto tercero, folclore y del mejor. Junto a Teco y sus legüeros preparamos los pañuelos como aquella samba. ¡Adentrito! Samba para todos los gauchos pianadores. Para locos por la samba, che. ¡Otrita! Esa, Teco. ¡A la vuelta! ¡Se acaba! ¡Que se venga esa segunda, Teco! ¡Dentro, Bagual! Para el Bagual Prieto nomás. Que siga la fiesta de los corrales. Esa, Teco. ¡A la vuelta! ¡Acaba! Qué zambita, ahí, Teco y sus legüeros, che. Qué linda, qué linda. Qué alegría que tiene, ¿no? Teco para interpretar, ¿no? A ver, acá hay otrita, ¿eh? Otra En samba. nuestro tercer trabajo queremos rendirle un homenaje a uno de los grandes del folclore, al diablo mayor del carnaval, don Carlos Abán, Teco y sus legüeros, llegando a Salta. ¡Adentrito! ¡Atrita! ¡La vuelta! ¡Se acaba! Memoriales, el pañuelito. Eso.
lindo, ¿no? Ahí para don Carlos Abán, ¿no? Le dedicaba ese tema. ¿Qué le parece si después escuchamos algo de don Carlos Abán, ese bandoneón carpero, ese bandoneón bien salteño de aquellos tiempos, ¿no? Pero ahora vamos a ir para los montes atamisqueños, ¿eh? Montes atamisqueños. Escuchá. Unas viejas quichuayapi, chucas flacas y ablandinas, parecían dos charatas alborotando una esquina. Me lo ha dicho doña Antonia, para uno de casi gasta, 6 cabritos, 6 perdidos, hay ser el número pata. Chango, bañero, ¿no? Lecherita de cochimo, no te hacen bien la inocente, pero a tu leche del monte muy aguanita la ves. Esa. Barnicitas de Atamisqui, chacarera divertida, pa' bailar la cochinita, sino con viejas fruncidas. ¡Epa! Se viene la segundita, che. Hola Marta Paz, ¿cómo estás? A mí lo que le era suma, pa' su rancho siempre invita, no sepa que visitarla sin conadita con vida. A los de doña Silvia, con ramita de Atamisqui, pa' marcharse noche buena y con pie de pena no le merece. Santiagueño, ¿no? Una vieja rezadora, pensando en tener platita, le ha pedido al buen Diosito que lleve un hito por la vida. Barnicitas de Atamisqui, chacarera divertida, pa' bailar la cochinita sin Esa, santiagueño. Qué lindo, ¿no? Escuchá esta, escuchá la letra de esta, ¿eh? No te la pierdas. Atendé la letra de esta. Cosa de nuestro pago, ¿eh? Quiero volver a mi infancia, sentirme dueño del día. Salían bien por los changos, volver robando sandía. Pago y mayo y achero. De bañarme en la represa, quizás el pelo tenía. Un viejo durito así mi cabeza parecía. Un día de carta, ¿no? Mate cocido y tortilla, endulzo con miel de palo. Tan solo con recordarlo ya estoy volviendo a mi palo. Que pudiera como ayer volver de nuevo a ser chango y recorrer por las tardes las huellitas de mi pago. Qué lindo volver a ser chango, ¿no? Andar con la onda en el cogote. Ser el rescoldo caliente, donde florece el chimpaco, hecho de harina y ternura con que comulgan mis changos. Algarrobas y mistoles, mis filas del pobrerío, endulzan las quietas tardes cuando llego al rancho mío. Cuando me acuerdo del pago, se estremece mi nostalgia. El ritmo de chacarera me viene pinchando el alma. Quien pudiera como ayer, volver de nuevo a ser chango. ¡Esa! Recorrer por las tardes las huellitas de mi pago. Miércoles, ¿no? Qué temita este, che. Hermoso tema. Es para escucharlo muchas veces, ¿eh?
Es un tema muy lindo que dibuja un poco todo lo que somos, ¿no? Quiero volver a mi infancia, sentirme dueño del día. Salía del con los changos, volver robando sandía. ¿Has robado sandía alguna vez? A mi infancia, sentirme dueño del día. Salían del con los changos, volver robando sandía. ¿Nunca has robado sandía? De bañarme en la represa, Isca siempre lo tenía. Un viejo Urituasi, mi cabeza parecía. Cabeza así, ¿no? Burrito así como nido y cata, che. Mate cocido y tortilla, endulzo con miel de palo. Tan solo con recordarlo ya estoy volviendo a mi pago. Quien pudiera como ayer volver de nuevo a ser chango y recorrer por las tardes las huellitas de mi pago. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder volver a ser chango y andar ondeando, que no. Andar en esos montes santiagueños, haciendo cazar, ¿no? Algún piche, algún peludo, algún conejo, ¿por qué no alguna guasuncha, no? O de repente, ¡fla! Los chanchos del monte que te estremecen, ¿no? Cuando lo ves. ¿Nunca te han asustado? Mamita querida. Es bastante estremecedor, ¿no? El tema de encontrarlo de golpe, de esos chanchos, más cuando sos chico. Capaz que de grande no le tenés tanto miedo, pero de chico, ¿escuchaste eso? ¡Se va la primera! Telecita la manga mota, tus ropitas están rotas. Por la costa del Salado, tus pasos van extraviados. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor, en el baile buscarás. Por eso, campo de Dios, te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Con un bombo sonador, un violín sentimental, y un cieguito al encordar, el baile va a comenzar. Así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Muy bien, che. El sapo cururú. ¿Se acuerdan? El pajarito. Ahí andaba yo con la onda en el cuello. Escucha. ¡Se va la primera! Ahí está, che. Y escuchá.
¿Se acuerdan, che, cuando éramos chicos, no? Cuando llovía mucho, y ahí aparecían los tipos, che, ¿cómo era? Esos sapos grandotes, ¿eh? Las ranas que hacían espuma ahí, mirá. Los gauchos, ¿eh? Con casco domingue a la cabeza, ¿eh? Así son los gauchos santiagueños y su forma de tocar, donde son capaces de cruzar montes, ríos y esteros para abrazar a mis hermanos en Santiago del Estero. Destino, ¿no? Chupa y guaranca, guachasca, che, me pica la garganta. A ver, ese se llama Así son los gauchos, che. Ahora se viene unita más. Como agua de tanque. Mario Herrera y Caco Domínguez. Tata, ¿no? Apaciguando la gresca que en una cancha de campo se armó, trompadas, patadas como el canguro, duro para el golpe del paisano, tranquilo como agua de tanque, le gusta el chamamé y la chacarera, el amigo Juan Carlos Herrera, más picante que el ají. Tata, ¿no?
Muy bien, ahí están los gauchos santiagueños, che. En este material nuevo que nos han dejado, ahí en el acordeón, y voz y zapucay, Mario Herrera, che, de Loreto, Santiago del Estero. Vamos a ir escuchando así, mientras hablamos de los gauchos santiagueños. Después está guitarra, bajo y voz y glosas, el Caco Domínguez, chango de Añatuya, che. Músico invitado, Franquito Verón, grabado en el estudio Chichi. Contrataciones 15 31 26 23 17, ese de Mario. Y de Caco es 15 31 58 98 96. Nombrarlos quiero, que siempre nos hacen el aguante, el Santiago del Estero, con vino y cervezas, con un clavo en la cabeza, saltando, saltando en el entrevero. Hola Marta Paz, hola Chiru Cuervalán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Los gauchos de santiagueños, Muy bien, muy bien, muy lindo, muy lindo. Este material que nos dejaron los gauchos santiagueños el domingo y se llama Así son los gauchos. Hermosa interpretación. Me causó mucha alegría verlo acá, Caco Domínguez, verlo a Mario con su acordeón. Ellos tuvieron 2 bajas en el grupo, ellos son 4, ¿no? Y bueno, ahora vinieron con 2 chicos jóvenes acompañándolo, porque bueno, el destino cruel les llevó 2 compañeros a los gauchos, changos que apreciamos un montón y porque bueno, son gente de la primera hora, ¿no? Del círculo santiagueño. Batata, ¿no? Porque Jaime ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Federico, porque Jaime ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha se le puso en compromiso. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz.
No reniegues, Federico, si la chancha es dañina. Teniendo el choclo en la casa va a comer a la vecina. No reniegues, Federico, si la chancha es dañina. Teniendo el choclo en la casa va a comer a la vecina. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. La chancha de Federico ya no para ni un ratito, porque anda muy arraigada comiéndose a los pollitos. Federico, porque ahora ya no hace más chorizo, porque dice que la chancha no le deja ni pa'l guiso. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. Ay, 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 la chancha se va pa'l maíz. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y la chancha se fue pa'l maíz. Así dice, ¿no? A ver, vamos a ir mirando qué dice el diario El Liberal de Santiago del Estero. Ajá. Se puso en marcha la Diplomatura Superior en Acceso a la Justicia como política, dice. O sea que, mirando esto de, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se puso en marcha la Diplomatura Superior. Esto se venía trabajando porque... Ay, perdón. Perdón, no sé qué pasa con mi nariz, con mi garganta, che. Esta autoridad del Ministerio de Justicia y de la Universidad Nacional de Santiago del Estero hicieron un lanzamiento oficial. Esto les quiero comentar porque dice el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Paz, presidieron el acto institucional con el que se realizó el lanzamiento de la capacitación académica y reunió a los casi 300 inscriptos en todo el país, ¿no? ¿Por qué les comento esto? ¿No? ¿Por qué les comento esto? Esto es, tal vez, muy pronto, tal vez, para la semana que viene, le estemos haciendo una nota al rector de la Universidad de Santiago del Estero, Héctor Paz. Ayer estuvimos hablando en la Feria del Libro, con el rector de la Universidad de Santiago del Estero. Queremos charlar, informarse, más allá de hacerles preguntas también, al rector de la Universidad de Santiago del Estero, Héctor Paz, que nos comente, porque bueno, es interesante saber también en los niveles, cómo estamos en Santiago del Estero con el tema de la educación. Sabemos que en los niveles primarios es como que hay mucha falencia, ¿no? Hay escuelas que cierran porque los chicos van a otra escuela, porque tal vez no enseñen en esa escuela o no hay control o algo. Porque bueno, tengo algunos datos de
los chicos, de los maestros, que no son alentadores. Tal vez yo no pueda decir de dónde son ni quiénes son, porque bueno, sabemos que se toma represalia en ese caso con los docentes, ¿no? Entonces, queremos charlar con este hombre que nos parece que es una de las patas, vamos a decir, de la educación muy importante, ¿no? Y ahora veo que sale en el Liberal, este, esta noticia de la diplomatura superior en acceso a la justicia como política pública. Este, bueno, uno va conociendo en Santiago, cómo el sacrificio que tienen que hacer muchas veces los chicos, ¿eh? Por ahí uno dice, sí, porque no quieren estudiar, porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿no? Pero es muy difícil, mucho sacrificio. Nada es gratis, ya sabemos, y todo cuesta sacrificio. Del acto institucional en que Soria y Paz firmaron el convenio para consolidar y fortalecer los vínculos a través de la cultura como eslabón y la educación como medio de integración y herramienta garantizada de la igualdad de oportunidades, participaron el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, el titular de la unidad de gabinete de asesores, Jimena del Río, la directora nacional de promoción y fortalecimiento para el acceso a la justicia, Gabriela Carpinetti, Ezequiel Pérez, bueno, una serie de gente de Jujuy, de Catamarca, Santiago del Estero, y vemos la foto aquí del rector. Nos alegra porque ayer casualmente estuvimos mirando y charlando con este hombre. Realmente me pone contento, ¿no? Tal vez para la semana que viene podamos hacer una nota con él, para que, bueno, informarse sobre todo las condiciones de de nuestra provincia, ¿no? Cómo están las cosas. El tema de la educación, realmente, ¿no? Nos pone contento estas cosas. Así como muchas veces criticamos, obviamente, pero cuando hay cosas positivas, también hay que decirlo. Eh, Esto no sé dónde es, a ver si es en Santiago. Este, a ver, no es de Santiago, no lo vamos a leer. Son cosas de que, bueno, estos artículos salen en el Liberal y me parece, así como les decía, ¿no? A veces criticamos, esta vuelta eh, me pareció muy positivo, ¿no? Después aquí mirando un poco también el Liberal, creo que no hay otra salida, ¿no? Si Carlos Carletti visitó una fábrica con cordón santiagueño en el Parque Industrial. Su ubicación, Avenida Obispo Victoria y calle Los Telares, el Parque Industrial, la banda, ¿no? La banda es la marca de los productos con la que la compañía santiagueña de Río Dulce comercializa sus productos envasados en varios de los supermercados más importantes del país. La fábrica envasadora de esta empresa santiagueña se ubica en Obispo Victoria y calle Los Telares del Parque Industrial La Isla, situado en la ciudad de La Banda, que también exporta al exterior. Hasta este lugar se acercó el concejal del bloque Juntos por el Cambio para conversar con los responsables de la fábrica que se ha convertido en la fuente de ingresos de varias familias. Más allá de lo político, ¿no? Que por ahí a nosotros no nos interesa tanto. Unos 70 empleados de Son
son los encargados de mantener el funcionamiento, todo el proceso productivo y las maquinarias que hacen el enlatado en serie de todo tipo de alimento envasado. Choclos, garbanzos, porotos y tomate, por citar algunos. Estas son cosas que se hacen ahí en el Parque Industrial de La Banda y que pienso que no hay otra salida y no hay otro chamullo, ¿no? Nosotros no salimos si no es con trabajo. Y esto me parece muy positivo, ¿no? Porque estamos hablando de una empresa importante, ¿no? Como les digo, en donde se enlatan los choclos, los garbanzos, los porotos y tomate, ¿no? Y algunas cosas más ahí en la Banda, en Santiago del Estero. Creo que si no se genera, ¿no?, esta clase de laburo genuino y con, obviamente, bien pago, ¿no? Porque hoy la lucha se habla mucho y se hace poco, ¿no? Con el tema de que sí, porque se gana, porque la distribución, porque las empresas se llevan todo. Pero si hablamos del sueldo básico del obrero, se termina la discusión, ¿no? Yo supongo que ahí hay responsables, ¿no? El gobierno, los sindicatos y obviamente las empresas, porque las empresas no te van a aumentar así nomás porque sí, ¿no? Así nomás porque sí. Debe haber un control sobre todo esto. Pero bueno, hay cosas que cuando son así cosas lindas, yo creo que hay que decirlas. Y el santiagueño baila, el santiagueño se divierte, ¿no? Oye.
Esa, che. Los rodeños. Impresionante, ¿eh? A ver, una más. Esa, papá. Oye, Antonio, y ya nos vamos para abajo, para la fiesta de San Esteban, Gracias, San Esteban, por cumplirme la promesa que pedí. Estoy de rodillas frente a ti para pedirte que me ayudes, porque me encuentro muy solo, triste y abandonado. Frente a tu imagen te imploro que me saques del alcohol, que me ayudes a olvidar cosas que me hacen muy mal. San Esteban, yo te pido que ilumine mi destino, que la luz de mi camino vuelva a brillar para mí. Ojos de mí se olvidaron, solo triste y enfermo quedé. Por eso a ti yo te ruego que no me abandones también. Con mucho cariño para el amigo Colmena y también para la gente de San Juan, amigo Julito nomás. A ver, Antonio, si cantas de lindo, chamame, amigo. Estoy de rodillas frente a ti para pedirte que me ayudes, porque me encuentro muy solo, triste y abandonado. Frente a tu imagen te imploro que me saques del alcohol, que me ayudes a olvidar cosas que me hacen muy mal. San Esteban, yo te digo que Vamos el caño, vamos el caño. que la luz de mi camino vuelva a brillar para mí. Todos de mí se olvidaron, soy triste. Para la gente de Caño, che. Por eso a ti yo te ruego que no me abandones también. Quiero ir a las trincheras de Caño, che, no las conozco. San Esteban, yo te pido que ilumine mi destino, que la luz de mi camino vuelva a brillar para mí. Todos de mí se olvidaron, solo triste y enfermo quedé. Por eso a ti yo te ruego que no me abandones también. San Esteban, yo te pido que ilumine mi destino, que la luz de mi camino vuelva a brillar para mí. Todos de mí se olvidaron, solo te enfermo quedé. Por eso a ti yo te ruego que no me abandones también. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué ritmo los rodeños, no, impresionante, che.
Impresionante los rodeños ahí, compartiendo en esta tarde, por supuesto, la música santiagueña. Así que bueno, vamos escuchando distintos temas, charlando de las cosas que pasan, ¿no? En nuestra provincia, Santiago del Estero. Por acá está el Roque Coronel, de Periodismo Independiente, que ahora también podés escuchar en la radio de Campo Gallo, 95.9 MHz, megahertz, Campo Gallo, Santiago del Estero, y ahí está el enlace. Así que bueno, ya pueden sintonizar FM Campo Gallo, che. A ver si lo podemos escuchar. Ay, me marca error, che. Me marca error. Ahora vamos a ver, bueno, habíamos hablado de que íbamos a escuchar a don Carlos Abán, Yo lo tiro si hay conjuntos salteños para hacer sopa, que no. Es uno de los legendarios, ya. Toma. Esa. Otro más. Bonita más, che, no nos dejes con las ganas. Chen.
Tomate. A ver qué se viene ahora. Va la primera. Eran 7, ¿no? ¡Sale, vamos! ¡La vuelta del río! Que lo tiró, ¿no? Qué lindo, che, don Caravan. Esto está grabado allá por 1979, por ahí. No me acuerdo bien, pero por ahí anda. Qué lindo poder escuchar esta música tan sana, tan linda, ¿no? Este es el chamamé para Exquisito. Lo recibimos en este escenario. Don Emiliano Cardoso, el aplauso bien fuerte. Y quiero escuchar ese zapucay. Gracias. Porque le ponemos chamamé. ¡Bienvenido! Sonido Norte. Muy buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, los amigos del kilómetro 11. Aquí en la familia Belizán, Campo El Chorito. ¿Cómo anda, Sonido Norte? ¿Qué tal? ¿Llegaste bien? Bien, bien. Bueno, gracias al Sonido Norte de Charata, gracias al amigo Jorgito Belizán, a toda la familia Belizán y a toda la gente del kilómetro 11, la gente de Añatuya, la gente de Juríe, la gente de Bandera, a todos los amigos que se han dado cita en este domingo 18 de agosto, Día del Niño. Feliz Día del Niño para todos los niños presentes. Ahí estamos. Vamos a bailar chamamé, la música de Corrientes, con Emiliano Cardoso y los Cardositos, de esta manera. ¡Oh, gateado! Muchos años han pasado, no se da perdida. Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba. Una vaina me esperaba recostada en la tranquera. Era una flor quinceañera que gané en la carrera. Compañero, tus brazos blanqueados están y mis recuerdos se van como se fue la pueblera.
¡Vámonos, zapateadores! ¡Otra bandita! Se agachamos. Una fiesta patronal y hubo baile en el obraje, en un lujoso carruaje, una moza allí llegó, con su larga cabellera y de escultural figura, cimbeando la cintura, en el baile se metió. Entre la gente del pago ninguno la conocía y su nombre ella decía, soy Delfina Solís. Con sonrisa y con donaire, sin descanso ya bailaba y ya muy de madrugada de todo se despidió. Pero el hermoso lugareño fue por ella elegido, por rumbo desconocido el varón le acompañó. En sus brazos se estrechó a la dama misteriosa, en la noche silenciosa monte adentro la llevó. Pero luego regresó derrotado y afligido y contó lo sucedido que a todo estremeció. Dijo que se transformó en un ser espeluznante de pelaje tan brillante y mirada muy feroz. Y comentan los paisanos que en las noches tormentosas una mujer muy hermosa aparece en el lugar, luciendo vestido blanco, ambulando por la selva y se pierde en las tinieblas de la negra oscuridad. ¡Continuamos! ¡Oh, kilómetro 11! ¡Vamos los zapateadores! Seguimos cantando Mi Viejo Pago Querido. Para los muchachos de la fibra de Charata, dedicamos este chamamé. Remontando el viejo río hacia el norte volveré, llegaré a los pagos míos y de allí ya no me iré. En los campos de algodón, en los montes de quebracho, quedaron mi corazón y mi sueño de muchacho. ¡Oh, kilómetro 11!
el viejo rancho querido, la sombra de la ramada, como quiso mi destino, que todo aquello dejara. No hago más que recordar aquello que ayer dejé, mientras aprieto el pase, ya siento que volveré. Otra bandita. He de volver a mi pago, donde crece el urunday. He de volver a mi pago, porque como él no hay. Al recordar todo aquello, me nace en el alma un llanto. Como no quiero llorar, me consuelo con mi canto. Tata, ¿no? Dale, Chiru. Dale, Chinita. Dale, Chango. ¡Vámonos, zapateadores! ¡Otra batita! Para el amigo Oscar Gómez de Resistencia, este chamamé. Amigo chamamecero. Para Arielito Torres, el sobrino del rey santiagueño Bastarruna. ¡Vamos allá tuya! ¡Otra batita! Qué lindo, ¿no? Emiliano Cardoso, che. Supa y Guaranca Huachasca, justito se me lo cortó, che. A ver qué ha pasado, ¿no? A ver, alguito pasó, che, se me lo cortó ahí. Desgracia. A ver. Quedó. Qué triste es mi vida cuando está lejos de mí. Destino. Qué largas son las horas hoy que ya no estás aquí. No encuentro ni un consuelo para calmar mi dolor. Te pido que regreses para sentir tu calor. Te pido que regreses para sentir tu calor.
pasión. Tal vez algún día vuelva en mi corazón la dicha del ayer y la dulzura de tu amor. Entonces, vida mía, no habrás penas ni dolor. Será siempre en mi vida la reina de mi pasión. Será siempre en mi vida la reina de mi pasión. Un saludo para Liqui Gorosito de parte de Norma, Paco y Nico. Aquí con la luz roja no leo bien, amigo. Ahí está. Ahora sí, gracias, Sonido Norte. Norma, Paco y Nico, Gorosito de parte de... Ahí estamos, che. Bueno, hemos compartido a los Emiliano Cardoso en un festival de nuestro querido amigo Jorge Belizán, ahí en el kilómetro 11, che. Realmente estuvimos yendo a la casa de los changos ahí con Pastor. Si querés alegría. Seguimos al compás de los taitas del chamamé. Tomá, ¿querías chamamé? Se divierte al escuchar Paso Laguna. Para la gente de Garza, che, de Caño. Puede el salarico ahí nomás. La gente de Loreto, de Silípica, su mamá. Y zapatea lindo el mono, che. Batata, ¡Opa! ¡Eso es lindo! Alpargata con mi bote, que ni el talón te queda. Me gusta porque en el tranco levanta la polvareta. Muevan. También va para María Paz. Y continuamos bailando. El enganchadito de los taitas. Salte. Para vos, Brasilita. Y para mi querido hermano, en Rosario, provincia de Santa Fe, para vos, Betty. Bueno, vamos a ir cambiando, vamos a ir cambiando. Claro. Vamos a cantar todos. Señoras y señores, vamos. No baila 46. No baila. Viene. Marcelo Farías. Arriba todos. Arriba Santiago del Estero. La gente de los Rosarios, saludos a la gente de Salavina. Como dice, y me enamoré con esa tibieza que tiene toda tu piel.
Una ciudad loca que solo vive el amor, ese amor que parte de todo mi ser. Me enamoré, como solo un niño pequeño sueña el amor, como una paloma que vuela en busca del sol, para hacer el hambre que brota por nuestro amor. Me enamoré del clavel, del aire, de tus caricias, de tu sonrisa, por eso quiero darte mi vida. Ay, amor, por ti me juego el alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor, mi vida no vale nada. Arriba vos el mercado. Ay, amor, por ti me juego el alma, sin ti ya no hay mañana, sin ti mi amor, mi vida no vale nada. Sí, señor. Lo bailamos todos. Ajá. Había sido cortito. Esto estamos sacando del... Porque decía, me enamoré alguito del domingo en la fiesta de Hugo Enríquez, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Hemos compartido un poquito de los guerreros, che. ¿Les gustan los guerreros? ¿Cómo andan esos changos, no? Impresionante, impresionante. Bueno, vamos a ir buscando los hermanos Remedio santiagueño. Ajá. Adentro yo tengo un sauce llorón que nunca deja de lagrimear, que nunca deja de lagrimear, se pasa el tiempo de le llorar. Dijiste te veré cerquita del arenal, me da pena recordar cuando llega el carnaval. Ayer un ruiseñor volaba a su alrededor, tal vez le vino a dar un beso y decirle adiós. Se acaba. Allá voy a buscar remedio para el dolor, remedio para el mal que sufre mi corazón. Segunda. Adentro, debajo el sauce llorón, alegremente me paso yo. Mucha que lindo es cantar así, noche de luna, día de sol. De balde sin tener ninguna preocupación, estando por estar solito con mi canción. Pobre sauce llorón, el tiempo lo castigó, su llanto puede ser motivo de su dolor. Se acaba. Allá voy a buscar remedio para el dolor, remedio para el mal que sufre mi corazón. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos buscando otras cositas. Ariel Torre, toca la cueva al zorro. ¡Toma! ¡Esa! El hombre que vive solo es por algo, mi amigo.
Medio lejos del camino tiene su rancho escondido. Es igualito que el zorro, mañas tiene de sobra. En cuanto te has descuidado, algo siempre él te roba. Si se pierde una mujer, siempre lo culpan a él, porque tiene ese poder y es famoso para el robo. Cuántas cosas escondidas tendrá en la cueva el zorro. A jugar con la persona que siempre voy a amar. Unas flores caen del árbol, se las pone a juntar, diciendo para mamá y para papá. Qué lindo, hijo, es mirarte a ti crecer. Sos mi felicidad, sos mi Edén. Junto al amor de tu madre me hace muy feliz. Ustedes son el amor que a Dios pedí. Es el fruto de un amor que contigo conseguí. La canción que hoy escribo es para ti. Porque ustedes son mi ejemplo, la razón de mi existir. Teniendo su cariño soy feliz. Es el fruto de un amor que contigo conseguí. La canción que hoy escribo es para ti. Porque ustedes son mi ejemplo, la razón de mi existir. Teniendo su cariño soy feliz. Que verte en la plaza jugar con la persona que siempre voy a amar. Unas flores caen del árbol, se las pone a juntar, diciendo para mamá y para papá. Qué lindo, hijo, es mirarte a ti crecer. Sos mi felicidad, sos mi Edén. Junto al amor de tu madre me hacen muy feliz. Ustedes son el amor que a Dios pedí. Es el fruto de un amor que contigo conseguí. La canción que hoy escribo es para ti. Porque ustedes son mi ejemplo, la razón de mi existir. Teniendo su cariño soy feliz. Es el fruto de un amor que contigo conseguí. La canción que hoy escribo es para ti. Porque ustedes
son mi ejemplo, la razón de mi existir. Teniendo su cariño soy feliz. Muy bien, Cheque. Manantial se llama, un grupo que se está formando ahora, que están haciendo cosas interesantes, ¿no? Ahí nos mandaron este material, ¿no? El fruto de este amor se llama Manantial, ¿eh? Hermoso tema. Y estamos mirando por acá, ¿no? Porque, bueno, tengo que armar un poco una carpeta que tengo con muchos grupos que me han mandado la música y quiero con todos, ¿no? Poder escuchar porque, bueno, para eso me manda, ¿no? Para poder disfrutar de la música. Y después, bueno, cada uno dirá eh, si le gusta, ¿eh? Escucha estos son Domingo Acuña de Berisso, paraje Santa María de Loreto, más o menos a 30 kilómetros, dice. A ver, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Chacarera para mi pago de Santa María. Ahí lo tenés. Dímela. Una oración de grillos bajo un cielo estrellado, un coro de coyuños madura el desarraigo. Una oración de grillos bajo un cielo estrellado. Una luna grandota quiere entrar en el rancho. Será la última noche en aquel viejo patio. Vamos a Buenos Aires, te dejamos Santiago. Conversación bajita del viejo y de la vieja, toros de la injusticia bramando en la represa. Conversación bajita del viejo y de la vieja, y yo con mis hermanos correteando en el patio. Se juntan los yanarcas como para atacarnos, y un coro de coyullos madura el desarraigo. Guarda patios vacíos, los cercos están cerrados, las cabras y las ovejas a medias las dejamos. Llorando está el cabrero, madura el desarraigo. El lucero se asoma porque viene aclarando, mi tata y mi mamá en el patio mateando. Ya falta muy poquito para dejar el pago. Hoy que ha pasado el tiempo, como te entiendo viejo, no querías cabrestear, te ataban los recuerdos, te venció el desarraigo, te fuiste en silencio. Canta coyuyo, canta como en aquellos tiempos, que el mensaje sea distinto para que no sufra mi pueblo. Ya basta de desarraigo y que madura el regreso. Ahí está, desarraigo, Acuña Serrano, ¿eh? Gente de Berisso, que nos ha mandado, pero bueno, de allá de los pagos de, como decía, de Santa María. Chacarera para mi pago de Santa María. Ahí está. Dímela. Bueno, ahí está. ¿Eh?
Bueno, casi como que nos vamos yendo y a ver con quién nos estamos por acá buscando, ¿no? Para mi amigo, Chango de Granadero Gatica, Pueblo Olvidado, una chacarera. Bailarines, vamos a bailar esta chacarera. Primera. Adentro. Suavecito, Santiago, no es por Koski, ¡Se acaba! ¡Qué lindo que han bailado! ¡Ahí se viene la segunda! ¡Ajá! ¡Adentro! A ver, Luciano, escobillaje. Y se acaba. Qué bombito alegre tiene que no. Tiene ese bombito que lo hace. Vamos a escuchar un poquitito. Bailarines, vamos a bailar esta Escuchá el bombito, escuchá, qué lindo. Ya. Me encanta el bombo, la nueva banda santiagueña. Con esto nos vamos yendo de la banda a los amigos, un chamamé también, todos los temas, o canto a Granadero Gatica, o Bailamelo o Armi Suma, un escondido vamos a escuchar. Con eso nos vamos, Vamos las palmas, muchachos, todos, eso. Adentro, con este escondido, dan ganas de bailar. Cuando estoy machadito, suelto coplas al cantar. A la vuelta, ya que inquieto soy, no puedo estar sin tocar. Cajoneando mi legüero, un piaitito me hay machar. A ver, hermoso. Otra buena altera has de dar y pararte a mosquetear. Pa' golpear la palma que ya te va a puraciar. A ver, niña, cómo se porta. Ahora, una y tiririta y parece que me ha preñado. Con el brillo de tus ojos igual vive enamorado. Lindo han bailado bailarines y se viene la segunda. Todo el mundo haciendo palmas ahora. Adentro, bailaremos la segunda de este lindo escondido. Cuando yo sacha guitarra al compás del negüero.
Solia de tocar a mi china ambulanciar, ella suma como baila bien churita y airosa. Suavecito, niña. Ya no solía de tocar, nuevamente zapatear y alpargatita nueva, polvareda y de Al hombre le toca. Qué bien que está ambulanciando. Se acaba. Ya una intimidita y parece que me ha pechado, con el brillo de sus ojos igual mi me enamora. Dúo Tardes Amarillas. Voy a cantar una chacarera. Sonia y Héctor son Dúo Tardes Amarillas. La radio por internet www.ashpamisky.com.ar suena la música de Tardes Amarillas. Con la miradita me dices que sí, con tu boquita me dices que no. Y de poquitito me vas desarmando y Canto del monte donde la nombro a mi tierra, coplas me nacen del alma con una esperanza eterna. La vida tiene dos caras, de alegría y de tristezas, de amores y desamores, de abundancia, de pobreza. Nadie puede sujetarla y el tiempo se va con ella. La vida un largo camino donde hoy tal vez no vuelva, pero ¿qué importa si llevo la bendición de mi tierra y este orgullo santiagueño cuando canto chacarera? Estamos escuchando la música de Tardes Amarillas. 8 de la tarde con 53 minutos. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Viajamos con Turismo Jorge Cáceres a Santiago del Estero. Salimos de Buenos Aires miércoles y sábado y de Santiago del Estero martes y viernes. Terminal de la Banda, Terminal de Santiago, Termas. Llegando a Tucumán salimos Rotonda de Alpargata, Varela, Solano, Bursaco, Lavallol, Cruce Lomas, Rodríguez, Camino Negro, Marsella, Itatí, Camino Negro, Recondo, Puente La Noria, General Paz, Crovara, Alberdi, Liniers, Panamericana, 202 y 197, Puente Garín, Escobar, rumbo a Santiago del Estero por la ruta 34. Podés abonar tu pasaje por Mercado Pago y CBU. Reservas al 11 42 67 05 41 011 15 59 56 27 42. Vamos a Santiago del Estero con Turismo Jorge Cáceres. Mírenme en campo abierto, pero allá donde nací. Bicicletería El Rayo, pinturas, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, Tenemos plan canje, entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69.
o acércate, estamos en Avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del Bajo a Nivel. Bicicletería El Rayo te espera. ¡Eso! Atención, Florencio Varela y alrededores. Para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. Instagram mayorista-Los Herrera. En Facebook Los Herrera Mayorista-Distribuidora. Todo lo que buscas en un solo lugar. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo, difundiendo toda la música de folclore nacional. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Viajamos con Turismo Jorge Cáceres a Santiago del Estero. Salimos de Buenos Aires miércoles y sábado y de Santiago del Estero martes y viernes. Terminal de la Banda, Terminal de Santiago, Termas, llegando a Tucumán. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Viajamos con Turismo Jorge Cáceres a Santiago del Estero. Salimos de Buenos Aires miércoles y sábado y de Santiago del Estero martes y viernes. Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución. En Berazategui, venta de empanadas santiagueñas. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113 302 2258 o al 112 667 6659. Recibimos también Mercado Pago para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas. Trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. 9 de la noche en punto. Bicicletería El Rayo. Pintura, soldadura. Ahora voy a tocar una chacarera en yunta con la sacha guitarra. Prepárate el pin. Charino a mano. Y se va la primera.